Bienvenida, bienvenido a Juego Mental, edición especial verano. Ya sabéis que en estos episodios vamos a estar hablando de perfiles o personajes históricos, tanto en la actualidad como en el pasado, que podríamos intuir que tienen un perfil narcisista o rasgos narcisistas. Ya sabemos que no podemos ponerle la etiqueta diagnóstica porque no lo hemos evaluado, pero que podríamos sospechar que lo son. En el episodio de hoy me gustaría hablarte de un narcisista que para mí es el claro ejemplo de conductas de narcisista grandioso psicopático. Jacques Algarrón. Hay casos que conmocionan por la brutalidad del crimen y luego hay otros que inquietan por algo mucho más difícil de aceptar, porque nos hace preguntarnos hasta dónde puede llegar una persona cuando consigue controlar por completo la mente de otra. Hoy me gustaría contaros un caso así, ¿no? Probablemente sea uno de los ejemplos más extremos de manipulación psicológica que he visto hasta la fecha a nivel de pareja. Un caso que descubrí gracias al trabajo de la criminóloga Paz Velasco de la Fuente y que desde entonces me ha acompañado cada vez que hablo del control coercitivo, la dependencia emocional o el abuso psicológico. Cuando pensamos en un asesino solemos imaginar a alguien impulsivo, agresivo, violento, pero ¿qué ocurre cuando una persona consigue que otra mate por ella? ¿Qué tiene que pasar para que alguien actúe completamente en contra de sus propios valores? ¿Dónde termina la responsabilidad individual y dónde empieza la manipulación? Hoy voy a intentar tratar de responder a esto desde lo que humildemente sé que es la mente humana. Y antes de empezar me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Porque el título es El narcisista psicopático, sin embargo, esto no es un diagnóstico clínico como tal, ¿no? No existe ninguna categoría diagnóstica llamada así tal cual, pero lo utilizo para describir un funcionamiento psicológico en el que coexisten rasgos narcisistas muy marcados junto con características propias de la psicopatía, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la instrumentalización de las personas, la ausencia de culpa, la manipulación extrema, la incapacidad de establecer vínculos afectivos genuinos. Los psicólogos no podemos diagnosticar a personas que no hemos evaluado, ¿vale? Y tampoco debemos convertir cualquier conducta manipuladora en un diagnóstico. Pero lo que sí que podemos hacer es analizar comportamientos, analizar conductas, ¿no? Y esto es precisamente lo que vamos a intentar hacer hoy. Voy a contar primero la historia. Jacques Algarrón conoció a Denise Lavée en 1954. Ella era una joven madre soltera de una niña llamada Catherine, mientras que él proyectaba una imagen de hombre culto, brillante y con un gran futuro por delante. Desde el inicio de la relación fue ocupando un lugar central en la vida de Denise hasta convertirse en su principal referente emocional. La convenció de que el amor verdadero implicaba una entrega absoluta y empezó a exigirle sacrificios cada vez mayores. Según diversas reconstrucciones del caso, la sometía a humillaciones. Ejercía un fuerte control sobre sus decisiones y la llevaba a aceptar prácticas sexuales degradantes cuyo objetivo parecía ser reforzar la dinámica de dominación y sumisión más que la intimidad de la pareja. En este contexto también habría influido para que Denise interrumpiera un embarazo, otra muestra más del grado de control que ejercía sobre su vida. Con el paso de los meses, Jacques empezó a plantear lo que denominaba pruebas de amor, exigiendo demostraciones cada vez más exigentes de lealtad. Su obsesión no parecía construir una relación afectiva, sino comprobar hasta dónde podía doblegar la voluntad de Denise. La exigencia culminó cuando le hizo creer que si realmente lo amaba por encima de todo, debía matar a su hija Catherine. Denise terminó cometiendo el crimen y ambos fueron detenidos poco después. El caso conmocionó a Francia porque mostró que algunos homicidios no pueden entenderse únicamente desde la violencia física, sino también desde un proceso previo de manipulación psicológica, dependencia emocional y control coercitivo. Voy a comentar mi análisis de por qué para mí Jacques era un narcisista grandioso del libro y muchas conductas que hoy identificamos como abuso, entonces eran interpretadas como problemas de pareja o cuestiones privadas. Ese contexto también explica por qué muchas víctimas permanecían durante años en relaciones profundamente destructivas sin que nadie cuestionara realmente lo que estaba ocurriendo dentro de esa relación, ¿no? En este escenario aparece Jacques Algarrón, ¿no? Un joven hombre inteligente, con buena presencia, culto,
capaz de desenvolverse con naturalidad en cualquier conversación. Las personas que lo conocían no lo describían como alguien peligroso aparentemente. Y este es el primer mito que me gustaría desmontar, porque existe una tendencia a pensar que los grandes manipuladores tienen un aspecto inquietante. Esto lo dije en el episodio anterior, ¿no? La realidad suele ser exactamente la contraria. Los perfiles manipuladores, narcisistas, psicopáticos, suelen ser personas que inspiran generalmente bastante confianza porque necesitan precisamente que tú confíes en ellos para después poder manipularte. Y nadie entrega una intimidad a una persona que les produce miedo, ¿no? Nos abrimos cuando sentimos que tenemos un vínculo con alguien. Y precisamente por eso el encanto superficial aparece descrito como una característica frecuente en personas con elevados rasgos psicopáticos. Voy a volver a citar a Robert Hart porque es uno de los investigadores sobre psicopatía que más me gusta y del que más he leído, y afirma que muchos psicópatas poseen una capacidad extraordinaria para causar una buena impresión. Saben cómo sonreír, cómo mostrarse vulnerables, qué decir, cuándo decirlo y sobre todo, atención, saben observar, porque algo que hacen muchísimo antes de manipular es estudiar a la persona que tienen delante. Y aquí aparece una de las primeras diferencias entre una persona sana y un manipulador. Cuando conocemos a alguien que nos gusta, solemos preguntarnos, ¿será compatible conmigo? Y un manipulador, curiosamente, nos hace esta pregunta. Se hace una pregunta muy distinta. ¿Qué necesita esta persona? ¿Qué le falta? ¿Cuál es su mayor miedo? ¿Qué puedo ofrecerle para convertirme en imprescindible? Fijaos en el cambio, porque no está intentando conocer quién eres, está intentando descubrir cuál es tu puerta de entrada. Y todos tenemos alguna. Algunas personas necesitan sentirse protegidas, otras necesitan sentirse admiradas, otras buscan estabilidad, otras necesitan que alguien las valide constantemente porque llevan años sintiendo que no son suficientes. El manipulador detecta estos puntos débiles y después construye un personaje alrededor de ellas. Por eso muchas víctimas dicen algo que seguramente habréis escuchado alguna vez. Al principio era exactamente la persona que siempre había soñado, sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Claro, porque esa persona no estaba mostrando realmente quién era. Estaba representando el papel que sabía que tú necesitabas. Y esta es una de las manipulaciones más sofisticadas que existen. No enamorarte de esa persona que es realmente, sino enamorarte del personaje que ha construido específicamente para ti. En criminología, Paz Velasco de la Fuente explica que muchos depredadores no destacan por su fuerza física, sino por su capacidad para leer las personas, y esto es muy importante. Creo que esta observación es fundamental, porque tendemos a pensar que la manipulación empieza cuando aparecen las mentiras. Pero eso no es así, empieza mucho antes. Empieza el día en el que alguien comienza a recopilar información sobre ti sin que tú seas consciente del uso que va a darle. Cada conversación aparentemente inocente le va aportando datos, cómo fue tu infancia, qué relación tienes con tus padres, con tus amigos, qué decepciones has vivido, qué inseguridades arrastras, qué tipo de pareja te hizo daño. Todo eso parece aparentemente una conversación íntima, pero para un manipulador también es un mapa que le indica exactamente por dónde entrar. Para un narcisista y un psicópata es la puerta de entrada a tu vulnerabilidad. Y cuanto más vulnerable es una persona en ese momento de su vida, más fácil resulta construir una falsa sensación de conexión absoluta. Hablemos en este caso de la víctima, Denise. Denise era una mujer joven, una madre soltera, como tantas otras que buscaban construir pues una relación estable, ¿no? Buscaba algo muy humano, sentirse querida. Las víctimas, lo repito, no son personas ingenuas, débiles, tontas. De hecho, muchas veces ocurre justo lo contrario. Son personas con una enorme capacidad de querer, con una gran empatía, con una tendencia a comprender antes que juzgar. Y precisamente esta capacidad de comprender puede convertirse en una vulnerabilidad cuando aparece en alguien dispuesto a utilizarla en su propio beneficio. Porque donde una persona sana ve empatía, el manipulador ve una oportunidad. Y ahí empieza esta historia. Empieza con algo que todos asociamos al amor. Una conversación, una promesa, un gesto bonito, una sonrisa. Y recuerda,
el abuso psicológico nunca empieza apareciendo abuso. Empieza apareciendo exactamente aquello que llevabas mucho tiempo esperando. Y esto es importante que lo recuerdes, ¿de acuerdo? Si te fijas, Jakes no necesitó mucho tiempo para convertirse en una persona importante en la vida de Denise. Existe la idea de que el amor surge poco a poco, de manera espontánea, y esto muchas veces es así, pero algunos manipuladores entienden muy bien cómo acelerar este proceso. Hoy conocemos que esta estrategia se llama bombardeo de amor, ¿no? Ya lo habéis escuchado un montón de veces, yo he hablado de ello, lo he explicado muchísimas veces en profundidad porque creo que es importante que este concepto se conozca, ¿no? En el caso de Jakes y Denise, esto se dio porque en muy poco tiempo la relación había avanzado mucho, ella confiaba plenamente en él hasta tal punto de ceder en sus límites y hacer todo lo que él quisiera. Y esto se debe porque al principio de la relación, Jakes bombardeó de amor, como hacen los psicópatas y los narcisistas, bombardeó de amor a Denise y poco a poco se la fue ganando, fue comiéndole terreno y Denise pues pensaba genuinamente, que esto evidentemente no era así, que Jakes era el amor de su vida y que pues como la había tratado también al inicio, tenía que hacer todo lo que él le pedía, incluso lo que llegó a hacer, que fue terriblemente atroz, ¿no? Esa relación se empezó a construir cada vez con más ilusión, con más refuerzo positivo y Denise no se fue dando cuenta de dónde estaba entrando y esto nos pasa cuando entramos en relaciones de abuso, en relaciones con manipuladores, narcisistas, psicópatas, etc. No podemos ver que ese vínculo está siendo acelerado por la persona que lo manipula. Esto tiene una explicación desde la neurociencia. Cuando vivimos experiencias emocionales muy intensas, nuestro cerebro libera dopamina, oxitocina y otros neurotransmisores, ¿no? Relacionados con el placer y con el apego. Esa combinación hace que asociemos rápidamente esa persona con el bienestar. Es decir, no solo nos gusta, empezamos a necesitarla y cuando esa necesidad aparece demasiado pronto, también aumenta la vulnerabilidad frente a la manipulación. No significa que todo amor intenso sea manipulador, pero cuando la intensidad sustituye al conocimiento mutuo, conviene preguntarse qué está ocurriendo. El tema es que Jakes, como todo narcisista psicopático, parecía saber exactamente qué decir en cada momento y transmitía la sensación de que Denise era única. Y eso tiene un efecto psicológico muy potente, porque yo creo que todo el mundo necesitamos sentirnos vistos, queridos, etc. Necesitamos que alguien nos haga sentir importantes, especiales, valiosos, valiosas. El problema aparece cuando esa validación depende solo de una única persona. En el caso de las relaciones románticas depende de la pareja, ¿no? Entonces, esa persona adquiere un poder enorme sobre la autoestima de la víctima. Si hoy te hace sentir increíble, pero mañana te ignora, tu estado emocional dependerá completamente de su comportamiento y la validación que te dé esa persona. Y esta es una de las primeras formas de dependencia que generan este tipo de relaciones. Los manipuladores no buscan personas débiles, esto no me cansaré de decirlo, buscan personas útiles. Pensamos que las víctimas son personas con poca personalidad, pero no es cierto. Muchas veces son personas inteligentes, empáticas, responsables, con capacidad de sacrificio, personas acostumbradas a cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque esas cualidades facilitan muchísimo la manipulación. Si eres una persona empática, probablemente intentarás tratar de comprender antes de criticar a la persona o directamente culpabilizarla, ¿no? Si eres responsable, asumirás tu parte de conflicto incluso cuando quizá no te corresponde. Y si eres generosa, tenderás a dar una oportunidad más y otra y otra y otra. Y durante los primeros meses, Jakes fue ocupando cada vez más espacio en la vida de Denise. Empezó a convertirse en el centro de su mundo. Y aquí aparece una técnica extremadamente sofisticada, la creación de exclusividad emocional. Dicen cosas como, nadie te entiende como yo, solo yo sé realmente cómo eres, los demás no valoran todo lo que haces. Y poco a poco consiguen que la víctima empiece a comparar todas sus relaciones con esa conexión aparentemente única. Casi siempre salen ganando, porque ellos mismos han construido esa comparación. Con el paso del tiempo comienza otra fase,
el aislamiento. Me gustaría insistir en algo, ¿vale? El aislamiento rara vez empieza con prohibirte cosas o decirte qué no hacer o qué no decir. No dicen, por ejemplo, no quiero que veas a tu familia, porque yo creo que eso sería como demasiado evidente. Lo hacen de una manera muchísimo más sutil, porque, por ejemplo, critican constantemente a las personas que son importantes para ti. Tu madre no te comprende, tus amigas te tienen envidia, tus compañeros quieren aprovecharse de ti, tu hermano siempre te manipula, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí todo parece una preocupación, pero en realidad están sembrando la desconfianza. Y aquí ocurre algo muy interesante. No hace falta que te prohíban las relaciones, basta con que cambien la forma en las que tú interpretas esas relaciones, porque entonces serás tú quien decida alejarte de esas personas. Y cuando una persona cree que ha tomado una decisión libremente, resulta mucho más difícil que cuestione la influencia que ha recibido. Y esto es precisamente lo que describe Evan Stark cuando habla de control coercitivo. El objetivo no es controlar únicamente el comportamiento, es controlar el contexto psicológico en el que la persona toma decisiones. Cuanto más aislada estaba Denise, mayor era la influencia de Jakes. Aquí aparece una de las técnicas más conocidas de la que yo hablo muchísimo todo el rato, que es la luz de gas, ¿no? Que lo que le hacía creer a Denise constantemente Jakes es que se inventaba cosas, estaba loca, su realidad no era lo que ella realmente vivía, la cuestionaba constantemente, la ponía a prueba. Entonces, ¿qué pasa? Que el diálogo interno de la víctima empieza a ser: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué puedo cambiar? ¿Esto realmente era así o era de otra forma? Empiezas a revisar cada gesto, cada palabra, estás buscando todo el rato ese sesgo de error, ¿no? Y mientras la víctima analiza sus defectos, él deja de analizar los suyos y empieza a tirar balones fuera. Y así se entra en ese bucle. Robert Hart explica que muchas personas con elevados rasgos psicopáticos poseen una extraordinaria facilidad para manipular sin experimentar culpa. Pero es importante entender algo: no necesitan ser impulsivos. Muchas veces son increíblemente pacientes y solo dan el siguiente paso cuando el anterior ya está consolidado o consideran que está check. Por eso las víctimas suelen decir: no sé en qué momento cambió. La realidad es que el cambio no fue de un día para otro, no fue brusco, fue progresivo, fue paulatinamente. Y el cerebro va normalizando cada pequeño abuso antes de que aparezca el próximo. Y esa normalización es precisamente uno de los mayores peligros del abuso psicológico. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides de suscribirte a mi canal, porque a mí me ayuda bastante que apoyéis mi contenido. Así que, si os importa suscribiros, os lo agradecería. Hay un momento en muchas relaciones abusivas en las que el manipulador deja de esforzarse tanto. Y esto desconcierta muchísimo a las víctimas, porque piensan: al principio lo hacía todo por mí, ¿y ahora qué ha pasado? Y lo que ha pasado es que ya no necesita conquistarte, ahora necesita conservar el control. Y conquistar y controlar son dos objetivos completamente diferentes. Mientras intentaba enamorarte, invertía energía. Y ahora que siente que ya no te vas a marchar, esa inversión deja de ser necesaria. Es entonces cuando empieza a aparecer el verdadero funcionamiento de la relación. Aquí encontramos otra técnica psicológica extraordinariamente potente. Me atrevería a decir que una de las que más enganchan a la conducta: el refuerzo intermitente. Si habéis escuchado otros episodios de Juego Mental, sabréis que es uno de los mecanismos más adictivos que existen, ¿no? Cuando digo adictivo no estoy utilizando una metáfora. Nuestro cerebro y la conducta responde al refuerzo intermitente de una manera muy similar a cómo funciona un enganche a sustancias. No digo los nombres porque me banean. Os pongo un ejemplo bastante sencillo. Imagínate una máquina tragaperras, que lo digo siempre. Si supieras que nunca va a tocar premio, dejarías de jugar, ¿no? Si supieras que siempre vas a ganar, tampoco tendrías que seguir jugando. Lo que mantiene a la gente delante de una máquina tragaperras es precisamente la incertidumbre, no saber cuándo llegará la siguiente recompensa. Con las relaciones manipuladoras ocurre algo muy parecido. Esa persona un día de la nada vuelve a ser encantadora, te abraza, te dice que te quiere muchísimo, que te valora, que eres el amor de su vida, y parece la misma persona que conociste al principio, ¿no? Y piensas: ya está,
ya ha vuelto, pero al día siguiente vuelve el desprecio, vuelve la frialdad, las críticas, la indiferencia, y entonces sueles hacer un enorme esfuerzo por recuperar aquella versión maravillosa que apareció al principio de la relación, pero sin darte cuenta de que probablemente esa versión nunca existió. Era un personaje. Aquí quiero detenerme porque creo que este es uno de los errores más frecuentes que cometemos cuando analizamos estas relaciones. Las víctimas no permanecen porque disfruten sufriendo. La gente comúnmente dice, ¿por qué está ahí? ¿Por qué se queda? La gente que sufre permanece porque sigue esperando recuperar a la persona de la que se enamoraron. Pero esa persona muchas veces nunca fue real, fue una estrategia de seducción. Y esto resulta profundamente doloroso de aceptar, porque implica hacer un duelo no solo de una relación, sino de una persona que no existió nunca, y esto es duro de digerir. Hay otro aspecto que me parece especialmente importante, la culpabilización. Si preguntáis a una víctima de abuso psicológico qué ocurría cada vez que intentaba expresar su malestar, muchas veces encontraréis respuestas muy parecidas. A mí me pasa todo el rato en consulta. Pues no sé qué pasaba, pero al final acababa pidiéndole perdón yo. ¿Os dais cuenta de lo extraordinario que es esto? La persona que ha sido humillada termina disculpándose. ¿Cómo ocurre algo así? Porque el manipulador cambia constantemente el foco. No reconoce lo que hace mal. Habla de cómo has reaccionado tú, sin tener ni mirar dentro de sí si hay algo que ha podido hacer mal. Imaginad esta escena. Él lleva semanas ignorándote, cancelando planes, tratándote con desprecio, y finalmente explotas, le gritas, reprochas su comportamiento, y entonces responde, ¿ves? El problema eres tú, mira cómo te pones. En ese instante, toda la conversación deja de girar alrededor de sus conductas y ahora gira alrededor de tu reacción. Y esto es algo que vemos constantemente en relaciones abusivas, tanto de pareja, de familia, de amistad. Esto tiene un nombre que yo creo que os suena ya, que se llama el abuso reactivo. La víctima termina reaccionando de una manera que jamás habría imaginado e incluso puede levantar la voz, gritar, pierde el control, rompe a llorar, y el manipulador utiliza precisamente esa reacción para construir el relato de la persona que supuestamente está reaccionando, diciendo que la inestable es ella. No analiza meses de provocaciones, de insultos, de vejaciones, solo enseña los 5 minutos de respuesta. Y esto cambia precisamente la percepción de quien observa desde fuera. En este caso, Jake Salgarrón parecía dominar muy bien todos estos mecanismos. Ciertas personas desarrollan una enorme habilidad para detectar qué estrategias funcionan mejor con cada individuo. Y aquí hay algo interesante. Los buenos manipuladores son extraordinariamente flexibles. Si una estrategia deja de funcionar, prueban otra. Si la culpa ya no sirve, utilizan el miedo. Y si el miedo no les funciona, pues recurren a la pena. Si la pena, por lo que sea, tampoco funciona, pues vuelven a seducir. No están comprometidos con una técnica concreta, están comprometidos con un único objetivo: mantener el control. Y llega un momento en el que ese control necesita ser comprobado, porque para determinadas personas dominar muchas veces no es suficiente, como estamos viendo aquí. Necesitan confirmar una y otra vez que siguen teniendo poder. Y aquí aparecen las llamadas pruebas de amor. Creo que todos y todas hemos escuchado alguna vez frases del tipo, si me quisieras, harías esto por mí, que aparentemente puede parecer una frase inocente, pero psicológicamente es enormemente peligrosa, porque ya no haces algo porque realmente tú quieres, eligiéndolo deliberadamente, lo haces para demostrar que quieres a esa persona. Y cuando el amor necesita demostrarse constantemente, yo creo que nunca existe una prueba definitiva, la verdad. Siempre habrá otra más, y un poco más, y cada vez más, y la víctima va cruzando límites. Y aquí entra en juego un fenómeno psicológico muy conocido, la escala del compromiso. Cuando una persona ha invertido muchísimo tiempo en una decisión, en una relación, le resulta cada vez más difícil reconocer que esa decisión o esa relación es un error. Por eso muchas víctimas permanecen incluso cuando ya saben que la relación es destructiva. En realidad son muy conscientes del problema, pero el coste emocional de aceptar todo lo ocurrido resulta inmenso. Hay una pregunta que me hacen muchísimo en redes sociales
en cualquier plataforma me dicen, Débora, ¿un narcisista es capaz de querer de verdad? Y creo que antes deberíamos preguntarnos qué entendemos por amar. Porque amar implica reconocer al otro como un ser independiente, aceptar que tiene necesidades propias, que tenemos que respetar sus límites, alegrarte de su crecimiento, aunque ese crecimiento implique que te necesita menos. Un manipulador extremo no suele funcionar así, no busca la reciprocidad, necesita comprobar que puede modificar tus pensamientos y tus conductas. Y cuando consigue hacerlo, experimenta una sensación enorme de poder. Otto Kemper describió hace décadas algo que llamó el narcisista maligno. Insisto, esto no es un diagnóstico oficial porque además esto es psicoanálisis y os lo quiero contar como teoría. Pero bueno, es un concepto teórico para explicar perfiles en los que el narcisismo combina una agresividad intensa, rasgos antisociales y una marcada tendencia a instrumentalizar a las personas. Entonces, lo verdaderamente importante de esa descripción no es la etiqueta, es todo lo que envuelve a la etiqueta, ¿no? Es la idea que hay detrás. Cuando el otro deja de ser una persona y se convierte en un objeto, solo importa la utilidad que tiene, solo importa lo que me pueda beneficiar esa persona. Y ese cambio de perspectiva explica que muchas conductas que observamos en casos extremos como el de Jake Salgarrón tengan un poco de coherencia y de sentido, ¿no? Porque la persona no hace algo así de un día para otro. Antes ha dejado de ver a la otra persona como un ser humano. Y cuando eso ocurre, cualquier cosa puede llegar a justificarse. Por eso creo que este caso sigue siendo tan importante para mí décadas después, porque no únicamente por el crimen, sino por todo lo que le rodea. Las manipulaciones aparentemente insignificantes, porque casi nunca es un único acontecimiento el que destruye a una persona. Yo considero que es la acumulación constante de pequeñas agresiones psicológicas y comprender ese proceso quizás sea una de las mejores herramientas que tenemos para prevenirlo. Paz Velasco explica que no podemos entender el desenlace si aislamos el asesinato de todo lo que ocurrió antes. Y yo creo que esta reflexión es muy importante porque el crimen es la consecuencia, no el origen. Si únicamente observamos el último acto, lo que hizo Denise, jamás comprenderemos cómo se llegó allí. Es como intentar entender un incendio observando únicamente las llamas. Aquí hay que empezar a buscar dónde empezó todo. Y en este caso fue la manipulación. Jakes había conseguido algo mucho más poderoso, convertirse en la autoridad emocional de Denise. Y aquí me gustaría hablar de uno de los experimentos más conocidos de la psicología. Y yo creo que a lo mejor ya lo conocéis, no lo sé. Son los experimentos de Stanley Milgram. Probablemente ya los habíais escuchado en otros episodios de psicología, ¿no? Pero lo voy a explicar. Milgram quería responder a una pregunta muy incómoda, que es ¿por qué las personas aparentemente normales eran capaces de cometer atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial? Para intentar comprenderlo, diseñó un experimento muy conocido. Los participantes creían que estaban administrando descargas eléctricas cada vez más intensas a otra persona cuando ésta cometía errores. Pero en realidad no eran descargas, era una simulación. Pero los sujetos no lo sabían. Lo sorprendente fue comprobar que muchas personas continuaban aumentando la intensidad simplemente porque una figura de autoridad les decía que siguieran. No eran sádicos, no disfrutaban haciendo daño, de hecho, muchos mostraban un enorme malestar, pero seguían haciéndolo porque obedecían a la autoridad. ¿Y esto por qué se da? Pues porque cuando una autoridad legítima asume la responsabilidad moral de una acción, algunas personas dejan de sentir que son ellas quienes están decidiendo. Y eso también pasa en la política actual. No quiero decir que Denise actuara porque Jake se lo ordenó. Eso sería simplificar demasiado. Lo que ocurre en este tipo de relaciones de dominio completo es mucho más complejo porque yo creo que después de meses o años de manipulación, el cerebro empieza a reorganizar sus prioridades, ¿no? Y lo que antes quizá parecía impensable empieza a parecer posible, ¿no? Y también porque la víctima sufre lo que llamamos un lavado de cerebro impresionante, ¿no? Cambia la manera en que interpretan la realidad. Y aquí entra un concepto muy importante, la disonancia cognitiva. Nuestro cerebro necesita mantener
una sensación de coherencia. Si llevo años diciéndome que Jakes es el hombre de mi vida, cada conducta abusiva genera un conflicto porque esa conducta no encaja con la imagen que tengo de él. Entonces, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Pues muchas veces modificando la interpretación de los hechos. Buscas alternar la realidad para que concuerden, ¿no? Cada una de esas explicaciones reduce temporalmente el malestar psicológico, pero tiene un precio: alejarse cada vez más de la realidad. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta salir de esas relaciones, porque significa aceptar que llevas meses o años justificando situaciones que nunca deberían haber ocurrido. Significa aceptar que quizá las personas que intentaban ayudarte, pues a lo mejor tenían razón, ¿no? Y significa reconstruir completamente la imagen que tienes, no solamente de ti misma, sino de la persona que tienes al lado. Cuando hablamos de Jakes Algarrón, solemos centrarnos en la manipulación. Pero hay una pregunta todavía más interesante. ¿Qué obtenía este hombre con todo esto? Porque el objetivo no fue mantener una relación con Denise, el objetivo era comprobar hasta dónde era capaz de llegar su poder. Y aquí encontramos una diferencia muy importante entre una relación sana y una relación basada en el dominio, relación que, por cierto, suelen tener los perfiles psicopáticos. En una relación sana, cuanto más libre es la otra persona para quedarse en la relación, más valor tiene que decida hacerlo. Pero en una relación de control ocurre exactamente lo contrario. Lo que alimenta al manipulador es comprobar constantemente que la otra persona permanece, incluso cuando ya no tiene aparentemente motivos para hacerlo. Entonces, cada renuncia, cada sacrificio, cada límite que desaparece confirma lo que el manipulador desea con todas sus ansias, que es tener la sensación de que tiene el poder sobre la víctima. Y esa sensación de poder puede convertirse en una fuente enorme de gratificación para determinados perfiles, como ya os he explicado. Paz Velasco señala que en varias ocasiones algunos delincuentes no buscan únicamente obtener un beneficio material, buscan experimentar el control. Y creo que en este caso ilustra perfectamente esa idea. Porque cuando una persona necesita demostrar continuamente que puede moldear la voluntad de otra, ninguna prueba, créeme, será suficiente. Siempre necesitará una nueva, más difícil, más extrema, más irreversible. Este es uno de los motivos por los que las exigencias nunca dejan de aumentar. Lo que ayer era suficiente, hoy ya no lo es. Por la mañana seguramente tampoco lo será, porque el verdadero objetivo no es el sacrificio, es comprobar que sigue teniendo el control. Llegados a este punto, quizá entendáis mejor por qué lo que os decía al principio, que el crimen empezó mucho antes que el crimen. No empezó el día que ocurrió el asesinato, sino que empezó cuando Jakes consiguió meterse en el bolsillo a Denise, y que renunciar a uno mismo pareciera la única forma de conservar la relación. En las relaciones destructivas casi nunca empiezan destruyendo a la víctima. Empiezan convenciéndola de que están siendo profundamente amadas. Precisamente por eso resulta más difícil reconocer cuando todavía estamos dentro de ellas. Después de conocer una historia como esta, es normal hacerse ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa por la cabeza de una persona capaz de hacer algo así? Porque cuando hablamos de estos casos es muy fácil caer en una explicación muy simplista, ¿no? Decir que era un monstruo, un loco, que era un psicópata. Y con esto sentimos que ya lo hemos entendido, pero la realidad es mucho más compleja. Si queremos comprender cómo funciona este tipo de perfiles, tenemos que abandonar la idea del monstruo, que sí, que también, pero tenemos que entender todas las variables que rodean el caso, más allá de el perfil que le podamos poner, ¿no? Antes os decía en el título del episodio que el narcisista que vamos a ver hoy es psicopático, y quiero explicar por qué. Porque muchas personas utilizan el término narcisista, psicópata, sociópata como si fueran exactamente lo mismo, pero no lo son, ¿de acuerdo? Robert Hart explica y describe la psicopatía como un conjunto de características en las que nos encontramos con un encanto superficial, una mentira patológica, la manipulación, la impulsividad en algunos casos, la irresponsabilidad y sobre todo una marcada falta de empatía emocional y de culpa.
Muchas personas creen que un psicópata no entiende el sufrimiento. De hecho, lo entienden perfectamente. Saben cuando estás triste, cuando tienes miedo, cuando estás a punto de romperte. Lo identifican con enorme precisión porque tienen empatía cognitiva. La diferencia es que ese conocimiento no genera el fenómeno emocional que produciría en la mayoría de nosotros y nosotras, ¿no? Un manipulador es muy hábil y puede tener una excelente empatía cognitiva. Puede saber perfectamente qué emoción estás experimentando, pero utilizar esa información para manipularte mejor, no para ayudarte. De hecho, si algo caracteriza estos perfiles es su extraordinaria capacidad para observar. Toda esa información que extraen de ti observándote se convierte en material de trabajo. Como víctima, incluso puedes llegar a pensar, sentía que me conocía mejor que nadie. Claro, obviamente, porque probablemente había dedicado esa persona muchísimo tiempo a estudiarte. A veces simplemente significa saber cómo influirte. Y quiero hablarte también del sentimiento de culpa. Muchas víctimas esperan durante años una disculpa sincera. Piensan que si consiguen explicar suficientemente bien cómo se sienten, que esto fue lo que me pasó a mí, el manipulador terminará comprendiendo el daño que ha causado, pero muchas veces esa conversación nunca llega o incluso le dan la vuelta a la tortilla y acaban contando cosas, inventándose cosas que tú no dijiste. ¿Por qué? Porque asumir la responsabilidad implicaría aceptar una imagen de sí mismos incompatible con la grandiosidad que necesitan mantener. Con todo esto, dejo por aquí lo que para mí sería el análisis psicológico de un narcisista en la vida real, un ser capaz de manipular hasta tal punto a su víctima que le lleve a cometer un crimen tan atroz. Por fin, déjame saber si te ha gustado este análisis, qué opinas tú al respecto. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme un comentario, pues no sé, contándome un poquito qué te ha parecido, si te resuena, si lo has vivido. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí.